El grupo de los que salieron, estos son los que la Biblia llama los apóstatas de la fe. Dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. La palabra apóstata significa aquel que dejó el puesto. ¿Sí? ¿Qué es un apóstata? Aquel que dejó el puesto. Tenía un puesto y ¿qué hizo? Lo dejó. En el sentido bíblico, en el sentido cristiano, lo que entendemos es aquel que ha dejado la sana doctrina, aquel que ha dejado de ser cristiano, aquel que tenía un puesto y lo ha dejado, se ha retirado, se ha convertido una vez más en un infiel. El apóstata de la fe, uno dice, ¿será uno? ¿Será mucho? ¿Seremos? ¿No? Viene toda esta duda, pero según lo que Juan dice, no dice salió, dice salieron. Así que habrán unos cuantos de los que Juan dice salieron de nosotros. Y el mismo Juan en este mismo texto lo llama de una manera muy fuerte, dice los anticristos. Comúnmente se hace famosa, ¿no?, cuando llega alguna película o algo así del anticristo, pero el texto bíblico Juan llama que hay muchos anticristos. ¿Y quiénes son estos anticristos? Juan dice que es aquel que niega que Jesús es el Cristo, aquel que niega que Jesús es el ungido de Dios, que Jesucristo es el Salvador de la humanidad. Un anticristo, agrega Juan, que dice que niega al Hijo y también niega al Padre, porque al Padre se llega a través del Hijo. Y Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Así que si niega al Padre, niega al Hijo, y si niega al Hijo, niega al Padre. Un anticristo es aquel que niega que Cristo es el ungido de Dios, que Cristo es el enviado de Dios. El cristianismo no es para los anticristos. El cristianismo no encaja para los anticristos, para aquellos que quieren desear permanecer en sus propias maldades, permanecer en su propia manera de vivir. Aquel que quiere seguir siendo lo que siempre fue y no quiere generar el cambio que Dios puede hacer en su vida. Un anticristo es aquel que deja a Cristo de lado. Sigo leyendo 2 de Pedro, si usted lo quiere después buscar, búsquelo 2 de Pedro, porque vale la pena leerlo. El mismo Pedro dice aún que, dice, estos blasfeman en contra del Señor, blasfeman en contra del camino de la verdad, hacen mercadería de la gente. Voy a leer a partir del versículo 12 una vez más. 2 de Pedro capítulo 2, versículo 12. Dice, los falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de los que no entienden e igual que animales serán destruidos. Su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. A ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. Son una vergüenza y una mancha entre ustedes. Se deleitan en el engaño, incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo. Cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian sus deseos por el pecado. Incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados en la avaricia. Viven bajo la maldición de Dios. Se apartaron de buen camino y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Pero Balaam fue detenido de su locura cuando su burra le reprendió con voz humana. Estos individuos son tan inútiles como manantiales secos o como la neblina que es llevada por el viento. Están condenados a la más negra oscuridad. Se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido. Saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos
para incitar a que vuelvan al pecado los que apenas se escapaban de una vida de engaño. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedarse esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice: un perro vuelve a su vómito, y otro que dice: un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Qué lindas palabras de Pedro, ¿no? ¿Por qué lo no? Porque es un tema totalmente serio y un tema totalmente en el cual hay que estar atento. Es un tema en el cual la Biblia no juega. Un tema en el cual, como dijimos hoy, todos los libros del Nuevo Testamento nos alertan a tener cuidado. Y especialmente con aquellos que viven de esta manera. Pero uno diría, no puede ser. Pero si el texto lo menciona. Y lo peor de eso es que dice que salieron de entre nosotros. O sea que han estado juntos. Y uno se queda pensando, ¿salieron todos? ¿Salieron todos? Es natural que gente así no quiera ni pueda soportar vivir una vida cristiana. No pueda vivir en una iglesia que alabe a Cristo, no pueda ser parte ni permanecer junto a los creyentes, donde lo único que busca es alabar al Señor y a nadie más, donde se busca servir los caminos del Señor y no los de los hombres, donde se adora a Dios y no a doctrinas humanas. Es natural que gente así no pueda estar, y bien hacen en tomar la decisión de salir de ese lugar. Pero también tenemos el segundo grupo, el que Juan dice, aquellos que están de cristianos, aquellos que podríamos llamar cristianos nominales. ¿Qué significa esto? Solo de nombre. Se puede ser un cristiano nominal y ya vamos a ver que se puede llevar el nombre de cristianos. Dice, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Se puede permanecer dentro del grupo. Este grupo es más sutil que el anterior. Porque el primer grupo dice que salieron, pero estos no. Estos se siguen quedando. O sea que son casi tan peligrosos como el primer grupo. Claro que estos no van a dividir una iglesia. Estos no van a causar problemas teológicos de peso. Estos no van a dar la cara por ninguna herejía. Pero van a seguir minando la iglesia por dentro, llevando un nombre que les queda demasiado grande, el nombre de cristianos. La palabra cristiano significa seguidor de Cristo. También significa ungido. Así como Cristo fue el único y verdadero ungido. El texto de Juan habla acerca de la unción del Espíritu Santo. No puede haber un cristiano que no sea cristiano. Es una contradicción de términos. No puede haber un cristiano que no sea seguidor de Cristo. Es una contradicción de términos. Como si cristiano también significa ser ungido, no puede haber un cristiano que no sea ungido por el Espíritu Santo, que no sea ungido por el Señor. Por eso cuando uno se convierte, cuando uno se entrega al Señor, cuando hay una genuina entrega al Señor, la unción del Espíritu Santo está sobre esa persona.
Un cristiano es un ungido por el Espíritu Santo. Un cristiano es un seguidor de Cristo. A veces cuesta comprender, pero cuesta comprender cómo puede ser que haya cristianos que no sean cristianos. Pero lamentablemente los hay. Los hay quienes llevan solamente el nombre de cristiano. La pregunta es, ¿se irán alguna vez? ¿Pasarán a ser parte del primer grupo de los que salieron? Hay cristianos que prefieren seguir toda su vida solamente llevando el nombre de cristianos, pero nada en su vida los identifica como seguidor de Cristo. No hay ninguna señal, no hay ningún fruto de que son seguidores de Cristo. No hay fuego por la evangelización, no tienen el don de predicación, no tienen el don de maestros, no demuestran su fe, no sirven a los pobres, no sirven al necesitado. Nunca comparten la vida de sacrificio con otros. Nunca hacen un esfuerzo para vivir vidas santas, como dice Pablo. Un cuerpo entregado en sacrificio santo, vivo, agradable a Dios. Solamente llevar el nombre de Cristo. O llevar el nombre de cristianos. El primer grupo, los que salieron. El segundo grupo, solamente aquel que lleva el nombre de cristianos.